Ya, otra. Ya vamos a hacer otra. Mira, acá te dice, en una gráfica de fuerza en función de distancia, res- responde a, bueno, a las preguntas, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando había una gráfica fuerza-distancia, cómo se dio el trabajo? Con el área, ¿no? Bajo la curva. Entonces, en este caso, me está diciendo que diga si es cierto o falso. Mira, las áreas 1, 2 y 3 representan trabajos positivos. ¿Cierto o falso? Mm, sí, verdadero. Claro que están encima, ¿no? Las que están encima de la distancia son positivos y las que están de abajo son negativos, ¿ya? Verdadero también esto, ¿sí? Y el trabajo neto sería pues sumando todas las áreas, ¿no? Y restando las de abajo. Entonces las tres son ciertas, ¿de acuerdo? ¿Se nota o no se nota? Sí. Muy bien. Otro. Vamos a hacer el 6, a ver qué dice el 6. Dice, el bloque de 5 kilogramos se desplaza 4i. Hay el trabajo efectuado por esa fuerza, ¿ya? Entonces, el 6, ¿cómo harías? Te dice que se desplazó, o sea, la distancia va a ser 4i y la fuerza va a ser igual a 15i más 8j. ¿Listo? Entonces, cuando te den así en vectores, ¿te acuerdas qué significa I y J, no? Y es X, ¿no? Y J es Y, ¿no? Y. De que el 4i puedo expresarlo así como 4,0 y acá puedo expresarlo como 15,8. ¿Te parece? Sí. Ya, entonces, si yo quiero el trabajo, va a ser el producto punto de la fuerza por la distancia. O sea, ¿cómo sería? 15,8 punto 4,0. ¿Está bien? Y ahí tienes que multiplicar. ¿Cómo sería? Mira, 15 por 4, 60 más 8 por 0, 0. Entonces el trabajo sería 60 joules. Entonces, ¿te das cuenta cómo he multiplicado? He multiplicado las X con las X y las Y con las Y. Y así se halla el trabajo neto. ¿Comprendido? Próximamente lo que he hecho es multiplicar las X con las X y las Y con la Y, ¿no? Y con eso ya está sacando las respuestas, ¿verdad? Luego se suma. Ah, O sea, digamos, si acaba de ir un X, lo sumaba, no me lo. ¿Ya? ah, sí. Ya está. Entonces es cuando te pongan vectores. ¿Ya? La 7 dice, el trabajo realizado por la fuerza constante F es de 20. Para trasladarlo de A hasta B. Ya, entonces, ¿qué hago ahí? Ya la fuerza es de 20, pero la distancia tiene que estar en la dirección del movimiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? ¿Qué se te ocurre? Mm, Nada. la distancia de... mm, El triángulo, pues, 7 ay, otra vez, 53, ¿no? ¿Cuánto mide este lado? 3K sería 4 y 5.
Entonces, 3K, 4K y 5K. Entonces, ya, pues, ¿cuánto vale K? No hay Dos. que hacer siempre con K, o sea, puede serlo al ojo, ¿no? Pues, ¿no? 3 por 2, ¿no? 4 por 2, 5 por 2, ¿no? Entonces, la distancia, estamos hablando que vale 10, ¿no? Y la fuerza vale 20. ¿De qué estamos hablando? Que el trabajo, ¿qué sería? Esa fuerza por esa distancia, ¿no? Ahí está. ¿Comprendido? ¿O no comprendido? Sí. Perfecto. Otro. Entonces, la distancia tiene que ser la que esté en la dirección de la fuerza, pues, ¿no? Muy bien. A ver esta. El trabajo realizado por la fuerza de gravedad es el trabajo del peso. ¿Sí? Entonces, trata de hallarlo. ¿Cómo sería? ¿Tienes idea? Siento que se resuelve parecido a los versos anteriores, pero creo que no, porque este no va a ser, ¿cómo se llama? La bajada no va a ser lisa, sino está con Ya, justo eso no importa. O sea, el peso hacia dónde va. hacia abajo. Entonces, simplemente te importa la distancia que va a recorrer hacia abajo. ¿Ya? O sea, aunque sea así el piso chueco, tú vas a decir que el trabajo del peso, ¿ya? Que el trabajo del peso va a ser igual a fuerza por distancia, ¿no? La fuerza va a ser por el peso. ¿Cuánto es el peso? 4. Será 40. 40. Entonces la fuerza es 40. ¿Y cuánto va a ser la distancia? Como el peso es hacia abajo, la distancia va a ser hacia abajo. ¿Cuánto sería la distancia? 2,5. ¿Se entiende? Entonces no importa que el camino sea curvo, nada, como la fuerza está hacia abajo y trae la distancia que ha bajado, entonces yo de frente puedo hallar el trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo sería este trabajo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ah, no. ¿Se entendió? Entonces no te importa es la trayectoria, ¿sí? Para el peso. Si la trayectoria acá en la fuerza fuera así toda curva, ahí sí importaría, ¿no? ¿Se entiende? Porque la fuerza está en línea recta, ¿de acuerdo? Pero acá no, no importa. Ya, listo. Otro. Ahí, ¿qué se te ocurre? ¿O no se te ocurre nada? De este, multiplicar 40 por 60. 40 por 60, ¿no? 40 es la fuerza. O sea, te dice que este bloque se eleva, o sea, está para arriba, ¿no?
por la acción de una fuerza que vale 60. No, claro. ¿Y el peso cuánto vale? 40, ¿no? Entonces, y se va a desplazar una distancia de 3 metros, ¿no? 3 metros. ¿Cómo hago entonces? El trabajo te pregunta. Entonces, el trabajo neto. El trabajo por el peso y el trabajo neto. ¿Sí? Ya, primero el trabajo por el peso. Ya pues, ¿cuánto vale el peso? 40, ¿no? Y la distancia, 3, ¿no? Y como este bloque está subiendo, ¿cómo sería el trabajo? ¿Positivo o negativo? Carol. El, ah, ya. El trabajo sería positivo. No, porque el peso está en Ah, contra del movimiento. entonces sería negativo y el otro sería positivo, ¿verdad? No, pues te relaja. El trabajo del peso sería negativo, ¿ya? Luego me dice que hay el trabajo neto. Y es el trabajo neto, la suma de todos los trabajos, ¿sí? O sea, que podría ser entonces 60 por 3 menos 120, ¿no? El trabajo de la fuerza menos el trabajo del peso. ¿Está bien? Sí. Entonces el trabajo neto sería 180 menos 120. ¿Cuánto sale eso? 60. 60 joules. ¿Listo? Y es todo. Ya está. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El trabajo neto es la suma de todas las fuerzas, ¿no? De todos los trabajos. Ah, ya. Siempre va a ser así. Otra forma también sería hacer fuerza resultante por distancia. Ay, mira, ¿cómo sería la otra forma? ¿Cuánto sería la fuerza resultante? 60 menos 40, ¿no? Y la distancia, 3, ¿sí? Entonces sale 20 por 3, 60. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Otro. Y el 10. Te dice el trabajo que realiza la fuerza F para trasladar el cuerpo desde A hasta B. ¿Ya? ¿Cómo va a ser eso? Sí, era. Ya te explico. ¿Te acuerdas que hace un rato hice el trabajo con vectores, no? ¿Cómo era el trabajo con vectores? Era el producto puntos, ¿sí? Y multipliqué las X con las X y las Y con las Y, ¿no? Ujú. Ya está. Acá igual. Mira, te dan esa figura y voy a hacer esa forma de trabajo. ¿Ya? ¿Cómo hace? Mira. Voy a decir así, ahí es, voy a descomponer esa fuerza en sus componentes, ¿ya? Y la distancia también en sus componentes. O sea, lo voy a poner todo como vectores. Y luego voy a ir al trabajo, ¿ya? A ver, mira, ¿cómo sería?
Ya, entonces, la fuerza tiene una magnitud de 15, dicen, ¿no? Ya. Entonces, primero descompongo la fuerza, ¿no? Entonces hago un triangulito. Digo, este es 3, 4 y 5, ¿no? Y como la fuerza es 15, 5 por cuánto serían. 5 por 3, ¿no? ¿Está bien? ¿Se nota hasta ahí, Carol? Sí. Ya voy a trabajar con sus componentes. Entonces la fuerza como vector que va a ser 4 por 4, 16i más 9j. ¿Está bien hasta ahí? Y luego la distancia que va a ser. La distancia va a ser de acá a acá, ¿no? Entonces, de acá a acá, ¿qué sería? Es un desplazamiento, ¿no? Este es 20 y este es 20. Entonces ya, 20i más 20j. ¿Te parece? 20 en X, 20 en Y. ¿Se nota hasta ahí o nada que ver? Sí. El desplazamiento es lo rojo. Eso es como decir este vector. Como es este vector, sería 20, 20, ¿no? O sea, 20i más 20j. Entonces, si quiero hallar el trabajo, ¿cómo lo haría? El trabajo va a ser igual a el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, la fuerza es 20,20. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué sería la fuerza? 16,9, ¿no? Y la distancia, 20,20. Entonces, el trabajo multiplicas, ¿no? Las X con las X y las Y con las Y. Entonces, ¿cuánto sale? Sale 16, 320 más 180. Entonces, ese trabajo sale 500 joules. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Mm, El primer valor de F está sacando de los valores de el triángulo, ¿verdad? Las componentes de la fuerza. Entonces está bien, ya, sí, ¿Segura? sí. Ya, muy bien. Otro. El 11. Un cuerpo de 15 sometido a la fuerza. Te pide el trabajo. Desde 0 hasta 50. O sea, te pide de acá a acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ese trabajo, ¿cómo hallaría el trabajo? Dime. ¿Te acuerdas cómo se hace el trabajo? Con el área, ¿no? Sí. Ya. ¿Y tú puedes hallar ese área? Acá habría dos áreas, ¿no? Área del rectángulo y área del triángulo. Exacto. A ver. Bueno, podría haber hasta tres áreas, ¿ya? Puede ser el área del rectángulo, el área del cuadrado y el área del triángulo, o si no, el área del rectángulo y el área del trapecio. Depende de ti. ¿Cuál área vas a tomar? El del rectángulo y el cuadrado y luego el triángulo. Ya está. A ver, te espero entonces. Bueno, realmente no es un cuadrado, ¿no? Porque esta base mide 20 y esta altura mide
30, ¿no? Ah, claro. Ya está, muy bien. Vamos a ver tú, dale. ¿Está? Me ha salido 1150, pero creo que no me he equivocado. Bueno, esa respuesta. Ujú. ¿Qué pasa? Pues no entiendo. A ver, 30 por 50, ¿cuánto es? 150. 1500. A 1500. Mira, para Ah, ahí. entonces sale 2050. 2500. Ay, eso. 2500. No. Mira, el área del cuadrado sale 20 por 30, 600. Y el área del triángulo es
20 por 20 sobre 2. Porque es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces sería 20 la base, 20 la altura, sobre 2, sería 200. Después la suma sale 2300. ¿Listo? ¿Te parece o no te parece? Te parece, ¿no? ¿Se entiende? Mm, yo, ¿cómo se llama? Había hecho el área de rectángulo y también he hecho el área de triángulo. ¿Cuánto te salió el área del triángulo? 1000. El del triángulo está malo por eso. La base es 20 y la altura es 20. El Ah, triángulo sería 20 por 20 sobre 2. 200. entonces se me he equivocado. Ah, ahí te ha fallado en el triángulo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir al siguiente, mira. Te dice, termina el trabajo por la fuerza F de módulo 51 para que se desplace 6 metros. ¿Listo? Y bueno, ahí hay un triángulo que es el triángulo de 62. Es un triángulo desconocido. ¿Te acuerdas que una vez lo vimos? El triángulo de 62. ¿O nunca lo vimos? Estoy buscando a ver si creo que lo tengo anotado. Ya. Si no te lo digo ya, porque yo tampoco me acuerdo. ¿Dónde está este triángulo bendito? Acá está. Qué raro que te han puesto ese triángulo, ¿eh? Porque ese triángulo casi no se usa. 62, 28. Es 8, 15, 17. ¿Ya? Listo. Entonces, ya pues, tenemos que descomponer esto en dos componentes. Esta componente y esta componente. ¿Te das cuenta cuando pongo las componentes las pongo así, no? ¿Por qué? Porque tenían que, cuando hicimos vectores, ¿te acuerdas que los vectores tenían que perseguirse? Entonces, es por vectores eso, ¿ya? Desde el origen hasta el extremo. Entonces, lo opuesto a 62 es 15K, este es 8K, ¿no? Y acá es 17K. Entonces voy a igualar, ¿no? 17K es igual a 51. K vale 3 entonces. Y como K vale 3, esta componente sería 8 por 3, 24, ¿no? Y 15 por 3, 45. ¿Hasta ahí se entendió? Carol, ¿qué dices? Mm, Sí, ¿no? Ya, Ese triángulo no es muy común, ¿verdad? recontra no común. Ni yo me acuerdo. Ya, entonces, ¿cómo harías el trabajo? Trabajo. Sería 8 menos 16. No, 8 por menos 6. No, 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 pero la componente, la fuerza es 24. Ah, entonces 24. He reemplazado el 3, ¿no? Sería 24 por 6, ¿no? Y eso está en Joule, ¿de acuerdo? Y ya está. Otro. Bueno, esto de áreas, ya sabes ya. Vamos a hacer uno que no sepas. Ya me voy a pasar algunos, ¿ya? Para avanzar un poco más rápido. Estos voy a hacer. Mira, el 18.
Entonces, en el gráfico que se muestra, un bloque se encuentra inicialmente en reposo. O sea, su velocidad inicial es 0, ¿no? Determine la magnitud de desplazamiento hasta el punto en el cual la energía cinética es de 200 joules, ¿ya? Te pide el desplazamiento. Perfecto. Ya, a ver, ¿cómo es esto? Te da un bloque. ¿Te acuerdas de que era igual trabajo neto? El trabajo neto era la suma de todos los trabajos, ¿verdad? Exacto. O si no también, claro, la fuerza, la suma de todos los trabajos o la fuerza resultante por la distancia, ¿te acuerdas? Ya está. Entonces, para este problema voy a usar dos fórmulas. Mira, ya tú me has dicho que trabajo neto puede ser entonces la suma de todos los trabajos o la fuerza resultante por la distancia. Pero también otra fórmula de trabajo neto es variación de energía cinética. O sea, energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Ya? Entonces son dos formas de interpretar el trabajo neto. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer yo es primero hallar la fuerza resultante. ¿Cómo hallar la fuerza resultante? Acá está la normal y acá está el peso. ¿Cuánto es el peso? 20. 20, ¿no? Entonces acá va a estar la fuerza y hacia allá, ¿quién va a estar? La fricción, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces primero vamos a hallar la fricción. ¿Y qué digo primero? La normal, ¿no? ¿Qué hacía en este eje? ¿Te acuerdas que se igualaban? Decía, suma de fuerzas en Y es igual a 0, ¿no? Entonces la normal debe ser igual a 20. ¿Convenido? Sí. Listo. Luego, la fuerza de fricción es igual a mu por normal, ¿no? Entonces mu vale 0,5 y la normal es 20. Entonces, ¿cuánto sale eso? 10, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Y como ya tengo la fuerza de fricción, voy a hallar el trabajo neto, que es fuerza resultante por distancia. ¿Cómo así? La fuerza resultante entonces sería resto, ¿no? Esta de 30 menos esta de 10, ¿no? Entonces, la fuerza resultante sería 30 menos 10, 20, ¿no? 20 newton. Entonces, el trabajo neto va a ser la fuerza por la distancia. ¿Qué distancia va a recorrer? A ver, ahí me dice la distancia del problema. Ah, eso me está pidiendo la magnitud del desplazamiento, ¿no? Entonces, como me pide eso, lo dejo ahí nomás, entonces. Ya está. Y ahí me quedo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿No se entiende? Ya, mira, ahora te dice el problema que la energía cinética en el punto final es de 200 y parte del reposo, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven esos datos? Que parte del reposo y la energía cinética es 200, porque el trabajo neto también puede, ¿qué te he dicho que es? Variación de energía cinética, ¿no? Energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿ya? ¿Cuánto es la energía cinética final? Entonces, acá te dice, ¿cuánto es? 200. ¿Y cuánto sería la energía cinética inicial? ¿Te acuerdas la fórmula de energía cinética? Mm, mm, mm.
Ahí está, mira. Masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿cómo sería eso? La velocidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. ¿Te acuerdas? Entonces, todo esto va a ser 0. Entonces, de ahí me sale que el trabajo neto es 200 joules. Listo. ¿Alguna pregunta? Mm, el trabajo neto es la suma de dos fuerzas, la Sí. resta. No, no. Acá ya veo el trabajo neto con fuerza resultante por distancia. Y Mm, ahí me he quedado. Y acá lo que estoy haciendo es hacer el trabajo neto, pero con... Ay, espérate. Estoy haciendo un experimento. ¿Por qué se mira mejor ahí? Ya. Y acá el trabajo neto sería la energía cinética final menos la inicial. ah, O sea, estoy usando otra fórmula de trabajo neto. ¿Por qué? Porque me daban como dato la energía cinética final. Y no sé la inicial, pero como energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, y me decía acá el problema que parte del reposo, o sea, su velocidad inicial es 0, entonces, por eso, como este es 0, todo sería 0. ¿Está bien hasta ahí? sí. Ahora, ¿qué hago con estos dos? Es el mismo trabajo neto, pues. Como es el mismo trabajo, los igualo. 20D va a ser igual a 200. Y ahí la distancia va a ser igual a, se van los ceros, 10. Ya está. La distancia va a ser 10 metros. Eso me pide el desplazamiento. ¿Alguna pregunta está ahí? No, ninguna. Entonces, dos fórmulas de trabajo neto usado acá. Variación de energía cinética y, y fuerza por distancia, ¿no? Fuerza resultante por distancia. Ya está. Otro, a ver. Vamos a hacer este, el 19. ¿Tienes idea cómo hacerlo? La 19 Ujú. podríamos trazar triángulos para hallar las medidas. ¿Cómo así triángulos? Por ejemplo, creo que hay un triángulo en la tabla de 16, 74 creo que es. ¿Qué te pide el problema? Mm, de determinar la energía cinética. Ya. Mm, ya. Entonces, ¿qué es energía cinética? ¿Te acuerdas? Acabo de preguntarte eso. Acá está. Masa por velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Bueno, ya, se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué es energía cinética? Masa por velocidad al cuadrado sobre Dos. 2. Ya está. Ya, entonces mira lo que vamos a hacer. Necesito en ese problema la velocidad, ¿ya? Entonces, para ese problema necesito la velocidad, porque energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, ahí voy a aplicar dinámica, dinámica circular. Si hemos hecho eso contigo, ¿no? Dinámica circular, ¿o no? Sí, creo. Fuerza centrípeta hemos hecho. Sí, creo. Creo que sí hemos hecho.
lo tengo anotado. Con aceleración centrípeta. Ah, sí, ¿Qué hemos hecho, no? Con aceleración centrípeta. Ya, bueno, te explico. las primeras semanas. Ah, o sea, pero ahora último no hemos hecho eso. No, hemos hecho de Eso está, o sea, no ahora último, sino eso está en el tema de dinámica. dinámica. Creo que no hemos llegado hasta ahí. No, en el de dinámica no hemos hecho eso. Ayer nomás en trabajo y energía tocamos parecido los temas de ese tema. Y no, en dinámica no tengo. Te explico entonces. Ya. Entonces, a ver, te explico, mira. Bueno, es dinámica, esto es dinámica circular, ¿ya? O sea, ¿te acuerdas cuál era la fórmula de dinámica? Fuma, ¿no? Sí, Que eran fuerzas a favor menos fuerza en contra, ¿no? Acá en dinámica circular es fuerzas hacia el centro menos fuerzas hacia afuera es masa por aceleración centrípeta. Es la fórmula de dinámica circular. O sea, se restan las que están hacia el centro menos las que están hacia afuera, ¿ya? Y la aceleración centrípeta, que es igual. La aceleración centrípeta tiene dos fórmulas, velocidad al cuadrado sobre radio o velocidad angular al cuadrado por radio, ¿ya? O sea, puedes trabajar con velocidad lineal, velocidad angular, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Mira, acá primero voy a calcular todas las fuerzas que estén hacia el centro y todas las fuerzas que estén hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, todas las fuerzas que estén hacia el centro y todas las fuerzas que estén hacia afuera. ¿Listo? ¿Cómo así? Mira, ¿qué fuerzas están hacia el centro? Si tú, o a ver, tú dime, ¿qué fuerzas hay hacia el centro? ¿O qué fuerza eh, encuentras en esa pelota mejor? la fuerza, ¿Mm? la fuerza normal, la, No, normal. Normal solo hay cuando hay un piso. ah, Y esta es una piedra que está con una cuerda. O sea, estoy así con la piedra dando vueltas. Ya, la primera fuerza que puedes encontrar es la de siempre, la que dan las chicas. O sea, peso. eso. ¿Sí? Y acá te dice su peso, no te da su peso. MG, no. ¿Ya? Y otra fuerza es, como hay una cuerda, es la tensión. ¿Ya? La tensión. Y el problema te dice que la tensión es 16. ¿Ya? Pero yo tengo que trabajar con dos ejes, con un eje que sea hacia el centro de la cuerda, para hacer esta ley, fuerzas hacia el centro, y otro eje que sea perpendicular, ¿sí? O sea, con estos ejes voy a trabajar, ¿sí? Voy a trabajar con un eje X y un eje Y. Ya, ¿por qué estoy trabajando con esos ejes? Porque quiero hacer dinámica circular. Entonces me importan las fuerzas que están hacia el centro y las fuerzas que estén hacia afuera. ¿Hasta ahí se nota? Sí, Entonces, la tensión ya está hacia el centro, ¿te das cuenta? Entonces, este peso que está acá, no me dice el peso el problema. Ahora vamos a ver. Sí te dice, mira, la masa es de 5 kilogramos. Su peso sería de ¿cuánto? de 50. 50. Entonces este peso lo voy a tener que descomponer, ¿no? En dos componentes, en una componente acá y en una componente acá. ¿Hasta ahí se nota? Y si este ángulo es de 16, este ángulo sería de ¿cuánto?
Este cachito de acá. 16. 74, ¿no? Sí, 6,74. Ya, pues ahí voy a hacer un triángulo, ¿no? O sea, si tengo así. Vamos a hacer acá más grandote para que se note. Ya, ahí voy a hacer un triángulo, ¿no? Entonces este es 74, 16. ¿Te acuerdas cuánto eran sus lados de ese triángulo? 74, 16. Sí. Eh, Creo que es el triángulo navideño. Exacto. ¿Cuánto valen sus lados entonces, el navideño? Ah, 25, 24 y 7. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cuánto vale este lado? Es, Ese lado sería 7, la hipotenusa 25 y el otro 24. Muy bien. Entonces, como este vale 50 el peso, sería 25 por 2, ¿no? ¿Y qué componente me importa? Esta componente, ¿no? La componente del peso que está acá. ¿Y cuánto mide esa componente? 14, ¿sí? Entonces, esta componente del peso mide 14. Y además, la tensión mide 16, ¿no? Entonces, si hago mi dinámica circular, ¿cómo sería? ¿Quién está hacia el centro? ¿Qué fuerzas hay hacia el centro? 14. ¿Ya? ¿Quién más? La, la tensión, Exacto. ¿Y hay alguna hacia afuera? O sea, ¿hay alguna que esté hacia allá? no ninguna. Esa es dinámica circular. Se mira hacia el centro y hacia afuera. ¿Ya? Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y como yo quiero la velocidad, ¿por qué quiero la velocidad? Porque quiero la energía cinética. Entonces voy a usar esta fórmula. Velocidad al cuadrado sobre radio. ¿Ya? 16 más 14 es 30. La masa es 5. ¿Y cuánto es el radio? El radio es la longitud de esta cuerda. ¿Ya? Esa longitud me la daban. Y el problema me decía que es 5. ¿Listo? Entonces me queda que velocidad al cuadrado es igual a 30. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Como ya tengo la velocidad, ya puedo hallar la energía cinética. Entonces sería la masa, que es 5, por la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? 75 joules. Ya está. ¿Alguna pregunta? Em, la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Mm? Siempre va a ser ese. Siempre va a ser eso. Mm, sí. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver si en tus copias, en tu práctica de dinámica, había un momento circular, ¿ya? O sea, dinámica circular. Imagino que debe estar al final. Si hemos hecho esto, creo, contigo. No sé, no me acuerdo. ¿Quién ha hecho esto? Ya, acá está, mira. A ver, te voy a compartir. Este es de la práctica 6. De las Acá semanas. está. ¿Ya? Ahora vamos a hacer algunos para que te quede claro eso de dinámica circular. ¿Ya? A ver. Léelo ese primero, ¿ya?
Ya, mira. Ay, le saco foto. Creo que no le saco foto. Sí, no le saco foto. Ya, mira qué te dice. Una masa de 3 kilogramos se hace girar por un plano horizontal. ¿Ya? O sea, ¿cómo es un plano horizontal? O sea, que te está diciendo que hagas girar más o menos como que por una mesa. ¿Sí? Entonces, ahí está girando una masa, ¿no? Una pelota. Y te dice, determina la máxima rapidez tangencial. La rapidez tangencial es la v, la velocidad, ¿ya? O sea, lo que tiene es la velocidad. Y si la tensión máxima, o sea, la tensión es de 180 y la cuerda tiene una longitud de 60 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Mira, esta es la cuerda, este es su radio, y su radio mide 60 centímetros, ¿está bien? Si cortas, ¿qué fuerza hay acá? ¿Cómo se llama esta fuerza, Carol? La tensión. Exacto, ya está. ¿Y qué otra fuerza más tiene ese bloque? La tensión, la natural. O Sí, no, la natural es cuando tiene, ¿cómo se llama? Está en... peso. Siempre va a tener peso. Siempre, cualquier objeto tiene peso, ¿ya? Y listo, no hay más fuerzas, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero es la velocidad. Y te das cuenta que este es un movimiento horizontal, o sea, está en una mesa. Entonces, ¿qué hago? Mira, hago mi fórmula. ¿Cómo era mi fórmula? Fuerzas hacia el centro menos fuerzas hacia afuera es masa por aceleración centrípeta. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿quién está hacia el centro? Al centro está la tensión y afuera está el peso. No, caíste justo. Hacia afuera no hay nada. Ah, tiene que ser en la misma recta, ¿verdad? Claro, en la recta del radio, ¿sí? Entonces, en la recta de la cuerda, entonces no hay nada hacia afuera. Entonces sería cero. La masa, ¿te da la masa? ¿O no te da la masa? Vamos a ver. La masa Sí, ahí está, mira. 3 tiene kilogramos. 30. Claro. No, pero hay un detalle. Acá es la masa, no es el peso. O sea, 30 nomás. Ah, Y voy a usar la fórmula de velocidad al cuadrado sobre el radio porque me da la velocidad. Porque me pide la velocidad, diré. ¿Sí? Y el radio dice que es 60 centímetros, pero lo pondré en metros, pues no. 0,6, ¿no? O también 60 por 10 a la menos 2, como quieras. Ya está. Entonces la tensión dice que vale 180. Después ahí despejo nomás, ¿no? ¿Te parece? Pasa multiplicando y pasa dividiendo. Tercia 60. 60 por 0,6 sale 36. Y la velocidad vale 6. Y ya está. ¿Se entendió? ¿Tienes alguna pregunta? a la tensión no está en el mismo problema, ¿verdad?
Claro, no sé qué es 180. O sea, los datos Ah, son ya. la tensión, la longitud de la cuerda. Si ya tengo la longitud, ya tengo el radio. ¿Sí? Sí. Listo. Eso es dinámica circular. A ver, vamos a hacer un par más, ¿ya? Esta, ¿verdad? Lo que tú te estás acordando es de movimiento circular. Esto hemos hecho, ¿no? Ah, sí. Ah, con la velocidad angular. Esto es una aplicación del movimiento circular. O sea, ahí te vas a dar cuenta. Voy a aplicar el movimiento circular con este problema. Pero se llama dinámica circular, ¿ya? Entonces te dice un carrusel Jaimito de 25 kilogramos, esa es su masa, ¿no? Da vueltas con una frecuencia, te da la frecuencia, de 2pi a la menos 1, bueno, sería 1 sobre 2pi, ¿no? Ya hertz. Y hallándose a 4 metros del centro, ese es el radio, 4 metros, ¿listo? Y te pide la fuerza centrípeta. Ya, ¿cómo hallo? Entonces, me pide la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es lo que acabamos de hacer, fuerzas hacia el centro menos fuerzas afuera. O sea, la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Como fuma, igualito, ¿ya? Ahora, ¿te acuerdas que la aceleración centrípeta tenía dos fórmulas? Entonces yo voy a usar ahora esta fórmula. ¿Cómo así? Porque tengo la velocidad angular. ¿Cómo así? La velocidad angular es 2pi por frecuencia, ¿sí? Entonces, como la velocidad angular es 2pi por frecuencia, voy a usar esa fórmula porque me da la frecuencia. Entonces sería 2pi por 1 sobre 2pi. Eso sale 1. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no se entiende? La última fórmula es trabajo es igual a 2 pi No, no, sobre no, frecuencia. no. Velocidad angular, he dicho. Ah, velocidad angular. 2pi por frecuencia. ¿Sí? Es una Sí. W minúscula. Listo. Y la frecuencia me la da 1 sobre 2pi. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces ya puedes hallar la aceleración centrípeta, que sería W al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado por el radio. Y el radio me dice que es 4. Ya está. Y como ya tengo la aceleración centrípeta, ya puedo hallar la fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta es 100 newton. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna pregunta. Mm, no, ninguna. Muy bien. Entonces, esa es la forma, ¿ya? Otro. A ver, el 36, tú dale. ¿Podrás hacerlo? Ahora acá, bueno, tienes que darte otra fórmula, ¿ya? Que, que periodo, a esto no sé quién estoy llamando, he apretado una tecla. Ya bueno, ya mira.
Un objeto de 750 gramos gira con un periodo de 0,4 pi. O sea, había una fórmula de velocidad angular también, ¿no? Que era 2pi sobre el periodo, ¿te acuerdas? Entonces, esa fórmula vamos a usar en este problema, ¿ya? A ver, léelo y lo vamos a hacer. Entonces te dice un objeto de masa 750 gramos gira en un plano con un periodo de 0,4 pi y se sabe que el radio es de 80 centímetros. ¿Ya? Y te pido otra vez la fuerza centrípeta. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Mira, voy a usar la fórmula. A ver, primero dime, ¿qué es fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta es la... No, esa es la... masa Ah, por... Pero no, esa es energía, ¿verdad? está bien, la masa por la aceleración centrípeta. Mm. Vamos a hacerlo, pues. Fuma, fuma, ese es fuma, ¿ya? La masa por la aceleración centrípeta. ¿Y qué es la aceleración centrípeta? Eh, velocidad lineal al cuadrado por radio o velocidad angular al cuadrado por radio. ¿Sí? Entonces voy a usar esta. ¿Por qué? Porque me da el periodo, que es velocidad angular 2pi sobre el periodo. Ahorita, ¿qué fórmula usé para velocidad angular? ¿Te acuerdas? Para anular. No, para la velocidad angular. ¿Qué fórmula usé? 2pi Velocidad angular es igual a 2pi por fuerza. por frecuencia. Ahora estoy haciendo 2pi sobre periodo. ¿Te das cuenta? Eso es por movimiento circular. Entonces el periodo va a ser de 0,4 pi. Entonces se van las pi y me queda 2 entre 0,4, 5. ¿Ya? Y si ya tengo la velocidad angular, ya tengo la aceleración centrípeta, que sería velocidad angular al cuadrado por radio. O sea, 5 al cuadrado por radio, pero el radio está en centímetros, ¿no? Si lo pongo en metros, puede ser 80 sobre... Acá, por ejemplo, voy a hacerlo como 80 sobre 100, ¿ya? Entonces, para simplificar, sería 25, saco 25ava, 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, ya voy a hallar la fuerza centrípeta, que sería la masa, que vale... Ahora, eso está en gramos, ¿no? ¿Cómo convierto en kilogramos? Gramos, kilogramos. Multiplicándolo por 100. No, es metros a centímetros. Ah, ya. ¿Cuánto a kilogramos quiero ponerlo, no? ¿Cuánto hay un kilogramo? 1000 gramos, ¿no? Entonces, Mm, ya 750 entre 1000, ¿ya? La masa. Y la aceleración centrípeta 20. Entonces acá, ¿qué me sale mío? 150 sobre 10, 15 newton. No te olvides, ¿ya? Mira, si quiero convertir centímetros a metros, es entre 100, ¿sí? Si quiero convertir gramos a kilogramos, es entre 1000. Y ya está. Y esa es la fuerza centrípeta. ¿Comprendías hasta ahí? sí. Listo, muy bien. Otro.
Uno más vamos allá. A ver qué te dice. La Ya. figura muestra un trineo con una masa de 18 pi cuadrado. Descansa sobre una plataforma de hielo. Está unido a una cuerda. Que dice, está unido con una cuerda a un poste. Ya está. Como está en la figura, pues, ¿no? Y ahí te dice que el radio es 3, ¿no? Entonces, si el niño da un empujón y efectúa 5 RPM, ¿ya? Cuando te dan RPM, esa es la velocidad angular, ¿sí? Revoluciones por minuto. Entonces te pide la fuerza centrípeta. Ya. A ver, ¿en qué te voy a ayudar yo? Fíjate. Las RPMs, ¿qué cosas son? Las RPM son revoluciones por minuto. ¿Cómo conviertes revoluciones por minuto a radianes por segundo? Multiplicas, mira, una revolución es 2pi, ¿ya? Se multiplica 2pi sobre 60. Porque una revolución es 2pi y los minutos estoy convirtiendo a segundos, ¿ya? Entonces siempre que te pongan RPM va a ser 2pi sobre 60, ¿ya? ¿Y eso cuánto sale? Sale pi sextos, ¿no? Y ya está. Entonces con esos datos, a ver, tú calcula la fuerza centrípeta. A ver, mira ahí tu plagio, mira tu celular y me dices cuánto sale, ¿ya? ¿Ya está, Carol? ¿Cuánto salió? ¿Estás ahí, Carol? Sí, así te voy resolviéndolo. Ah, ya estás en proceso todavía. Ya Sí, te es espero. que, es que había puesto otra fórmula, no había puesto la de Fuma para la fuerza centrípeta. Así no te preocupes.
Me sale en fracción. Ya. ¿Cuánto Me te está? sale 3/2. Ahí está, bueno, 1,5. Ah, ya. Listo. Esa es dinámica circular entonces. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Fuerzas hacia el centro menos fuerzas hacia afuera. Ya tienes clases, ¿no? Sí, Ya, entonces, trata de... Ya vas a repasar por días, ¿ya? A ver, hoy ya repasa todo lo que hemos hecho en física. O sea, no sé, repasa desde de atrás para adelante. O sea, lo que hemos hecho hoy día, ayer, anteayer. O sea, todo lo que hemos hecho en física, ¿ya? Pero, ¿cómo vas a repasar? O sea, abre tu guía y, digamos, escoge un problema. Y si no lo entiendes, mira la solución en el solucionario. ¿Sí? Entonces, de unos 10 de cada tema, así, o sea, mira el problema, mira el solucionario, ¿ya? Y usa tu solucionario, que es la forma. Y me dices los que no puedas o los que no entiendas. O los temas ya. que no hemos hecho, algo, pero trata de repasar, ¿ah? Porque ya te estás olvidando ya de todo. De, ¿Listo? Muy bien. Cuídate, Carol. Ya nos vemos. Chao, chao. sí, profesor.